Bélgica está dividida en dos. Mientras unos se esfuerzan por adoptar rasgos franceses, otros lo hacen más por Holanda. La capital es simplemente una fusión de todos. Tales cócteles culturales se ven reflejadas en las féminas de Bruselas. Las mujeres de Bruselas, por sobre todo, son personas de puertas afuera. Gustan de la vida fuera de muros, por lo que verás a muchas mujeres agraciadas y a la moda en las calles de la ciudad. Si te ves cautivado por su belleza y escapa de tu boca un piropo galán, ten mucha atención, porque los mismos están penados en Bélgica. Si la contraparte le da una interpretación machista, puedes enfrentar severas sanciones. Bélgica fue el primer estado en implementar tal cosa. La inusual belleza y el carácter de una chica belga puede compararse con una rosa que florece tranquila y elegantemente. De apariencia cuidada y estética, estas mujeres saben qué ponerse en cada ocasión sin necesidad de exceder con el maquillaje, lo que termina por resaltar su belleza natural. Les gusta seguir tendencias y la moda. El maquillaje y los peinados adecuados son una constante. Prefieren el estilo informal y son capaces de combinar los colores y tonos más inesperados, logrando que estos no se vean extravagantes. Las mujeres belgas son muy liberales en todo el sentido pleno de la palabra, pero a pesar de ello buscan principalmente el equilibrio en sus vidas. Es común ver todo tipo de parejas, sean estas de igual o del mismo género, interraciales, interreligiosas, parejas de más de dos. Su gusto excesivo por la vida nocturna y sibarita también se refleja en los afectos. Son proclives a todo tipo de amores, sean estos de muchas o de una sola noche, ocasionales en algún rincón de la vida o simplemente dentro de una clásica relación. Por más extravagante, intenso, ocasional o permanente que sea el amor, este es algo esencial para su concepto de felicidad. Construyen las relaciones con su pareja sobre la base de la confianza y la sinceridad, aunque esto último conlleve reconocer sin vergüenza y pudor los excesos y placeres de la última noche que salió sola con sus amigos. Como siempre en la vida, las aguas terminan por encontrar su cauce natural, y es en ese momento donde la familia y la ayuda mutua con la pareja cobran prioridad, pero siempre estará presente en alguna medida la atención en sí misma y la de sus necesidades personales. Por algún motivo, las noches en esta ciudad son de carácter femenino, momento en que la capital de Europa trata de imitar a la bíblica y pecadora Babilonia.
Salir a buscar las mieles de la noche es un menester obligatorio de todo buen viajero. El verano y el crepúsculo son la dupla perfecta para los buenos momentos y mejores recuerdos. En Bruselas se suele salir mucho más temprano que en la mayoría de los países europeos. Lo más conveniente para empezar es perderse sin rumbo por su centro histórico. En lo personal, lo mejor es hacer 1000 paradas en diferentes bares y terrazas. La música, mejores compañías y la buena animosidad resultarán una constante omnipresente en las noches de la ciudad. La noche tiene eso, es el pretexto perfecto para todo tipo de relaciones. La oscuridad es una dama sensible, disponible y con una buena cuota de sana debilidad. La cerveza belga resulta una de las más famosas y de las mejores del mundo. Y como no podía ser de otra manera, la cultura de las tabernas se impone. Salir a las cervecerías es uno de los puntos fuertes de la noche bruselense. Una visita a la ciudad no estaría completa sin haber disfrutado de una buena cerveza local. Solo a modo didáctico, ilustrativo y documental, decidimos probar repetidas veces este jugo de cereales. La cerveza belga es el elemento perfecto para una correcta y constante hidratación durante la noche. Este santo brebaje tiene la reputación de ser de las mejores de todo el planeta. Tal prestigio y tradición se remonta a la época del Imperio Romano. Cervecerías, bares y locales no faltarán en la noche belga, pero hay una en particular que es la más concurrida: Delirium, un templo dedicado a los estudiosos de la cerveza. Si eres de aquellos que les gusta entrar y cultivar su paladar, o simplemente muy sediento por la estación estival, aquí encontrarás más de 2500 tipos de cervezas. Su nombre muy atinado se le atribuye al delirium tremens, una patología derivada de la abstinencia del alcohol. Es aconsejable siempre comer antes de beber, pero como el orden de los factores no altera el producto, de nuestra parte decidimos hacerlo después. Por algún motivo que no comprendemos, terminamos con una cuota de alegría adicional. El plato más típico en el país es papas fritas con mejillones. Se trata de una muy generosa porción de papas acompañadas de 1 kilo de mejillones. Como todas las cosas en Bélgica, dicho platillo tiene su historia. En los meses del poco simpático invierno local, los pescadores salían mucho menos al Mar del Norte, por lo que la cantidad de pescado se reducía y su precio aumentaba. Una buena alternativa al pescado eran los propios mejillones locales. Para aquellos que busquen otro tipo de placeres,
sepan que también serán contemplados y tenidos en cuenta en estas cálidas noches. Si pensaban que los barrios eran propios de Holanda, Bruselas los sorprenderá. Basta encaminar los pasos a la zona norte de la capital. Podrán vislumbrar y participar en este comercio de felices ventanas. Esta zona no es aconsejable para retinas puritanas. Este tipo de comercio de ventanas humanas es bastante común en los Países Bajos, Alemania, Suiza y por supuesto en Bélgica. La empresaria alquila una ventana más la habitación que hay detrás de la misma, durante un cierto periodo de tiempo, a menudo por un día o una parte del mismo. En principio, la actividad lucrativa es independiente y atrae a sus propios clientes. Como en cualquier venta de servicios, las prestaciones y precios se pueden negociar con antelación. Actualmente existen escaparates para empresarias en al menos 16 municipios belgas. A esto se suma dos muy alegres carreteras y damas freelance que se sitúan generalmente en las calles de los barrios costosos. En esta misma zona se encuentra el centro financiero con los edificios más altos de la ciudad, pero con tantos ángeles en la línea del horizonte, resta importancia alzar la mirada para contemplar arquitectura mundana. La noche de Bruselas es amplia y romántica, el lugar perfecto para los coqueteos, amores rápidos y permanentes. A estas alturas, la noche y sus intenciones llegan a su fin. Con el alba aparece otro tipo de metrópolis, una ciudad mucho menos sutil y complaciente. Pocos años atrás a Bélgica se le concedió el premio de ser el país más feliz del mundo. No es casualidad que al mismo tiempo sea el símbolo mismo de toda la Unión Europea. Bélgica es una mujer introvertida en todo lo doméstico, pero escandalosa de puertas afuera y en todo lo que representa como símbolo, porque Bélgica y Bruselas son el corazón y el alma de la Europa misma. Para aquellos que tengan madera conservadora, sin mayor razón que encontrar un bálsamo en la nostalgia misma, Bruselas puede y será con certeza una piedra en el zapato. La principal identidad de la ciudad es no tenerla. Es que en Bruselas casi un tercio de su población es inmigrante. En tiempos donde para muchos criterios tales fusiones conlleva fricciones,
En Bruselas, entre críticas, dinero y algún que otro tropezón, las cosas siempre funcionan. Pero ese título trae consigo algunas particularidades. Para empezar, la convivencia de personas de todo el planeta, en especial y por sobre todo la de los 27 países de la Unión Europea. Esto provoca que sea una ciudad multicultural, pero esta avalancha de entidades y culturas foráneas logra y con creces suplantar su propia identidad e idiosincrasia. Al pasear por el barrio europeo, notarán que las conversaciones se producen en distintos idiomas. Cualquier terraza se convierte en una hermosa torre de Babel. Parafraseando el inicio del video, en Bélgica la mezcla marcha bien. Si bien existen roces sociales y culturales, la buena convivencia entre los innumerables colectivos es algo que funciona en la práctica. Muy lejos de la retórica política o de las pasiones nacionalistas, patrióticas o de cualquier apología de lo puro, en Bélgica y en Bruselas en particular, el perder no es perder, es sumar sobre lo que ya se tiene. El problema para algunos es la incapacidad de digerir tantas cosas agregadas. Bruselas, con su poco más de 1 millón de almas, podría considerarse pequeña y tranquila. Pero su dinámica se compara con las grandes metrópolis del mundo. El ritmo de vida transcurre de rápido a frenético, en un país donde la única constante es el cambio, y muchas veces el cambio por el cambio mismo. Nada es estático y lo que percibes hoy como algo absoluto, mañana puede no existir. Más allá de las estadísticas, es un país que se vive y percibe joven, muy joven. El poder adquisitivo nunca suele ser una limitante entre sus nacionales y residentes. Hablamos de una ciudad infravalorada, de la cual todo lo que se siente es en relación a ser la anfitriona de la Unión Europea, pero es infinitamente más, es tanto y todo a la vez que es muy difícil de leer e interpretar por el común de los mortales. Quizás sea un reflejo o ilusión del futuro, un planeta a lo Lennon, donde la gente viva sin mayores arraigos, banderas y mucho menos fronteras, donde todos podamos ser lo que querramos ser sin interferir en las decisiones o alternativas del prójimo. La historia nos ha demostrado que cuando no se entienden los cambios, se les suelen combatir. Pero Bruselas no solo predica con el ejemplo, sino también con el éxito. Se podría aseverar que Bélgica es un estado social. Muy a pesar de la tendencia generalizada en Europa a los recortes en materia de bienestar y derechos sociolaborales, el país sigue siendo un estado referente y ejemplar, pero todo lo que alude a este punto lo reservaremos al siguiente video, porque Bélgica es un país muy ventajoso para iniciar una vida siendo foráneo.
La Unión Europea y sus oficinas, la sede misma de la OTAN, hacen que muchas veces Bruselas sea un chivo expiatorio de las malas gestiones de otros estados y socios europeos. Pero por más rumor que haga la tormenta, ninguno abandona el bloque. Después de todo, siempre es más fácil criticar que aceptar los errores propios. Con tan solo un puñado de almas, muchísimas menos que tantas otras capitales europeas. Aún así, Bruselas está considerada la capital de la Unión Europea. En contraste con todo esto, y mezclado con las mieles de la libertad y lo permisivo, están todos aquellos que desdibujan la realidad, los que prefieren las emancipaciones innecesarias o simplemente no saben qué hacer con la libertad misma. Bélgica es un país con fricciones internas y entre opuestos. El lugar idóneo para aquellos que vociferan su mensaje de mi razón sobre la tuya, y otros tantos que aturden y se confunden promoviendo lo innecesariamente extrovertido. Visto lo visto y en consecuencia de lo lógico, Bruselas puede resultar una ciudad con una pesada y apabullante presencia policial, algo que resulta bastante disonante en la normalidad europea. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video. Chao.